Hay traiciones tan profundas que destrozan no solo el corazón, sino el alma misma, especialmente cuando vienen de las dos personas que más amabas en este mundo. Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí es Rocío Herrera con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en Tlaquepaque, aquí en Guadalajara, México. Las mujeres mexicanas de nuestra región hemos vivido situaciones muy difíciles, pero siempre con una gran fortaleza que nos viene desde nuestras raíces más profundas. Antes de contarles mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez descubrieron que las personas en las que más confiaban los traicionaban juntas? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también viviste una traición que cambió tu mundo para siempre. Formamos una gran familia aquí donde podemos sanar juntas. Nací en 1955, cuando las mujeres éramos educadas para ser esposas obedientes y madres abnegadas. Crecí en una casa de adobe con techo de tejas rojas, donde siempre había gallinas corriendo por el patio y ese aroma delicioso a pan recién horneado que mi madre preparaba cada mañana. Mi padre era carpintero y mi madre costureira. Trabajadores honestos que nos enseñaron valores que creí inquebrantables. Estuve casada con Javier Ramírez durante 35 largos años, hasta que hace 5 años descubrí su traición con una mujer más joven y me divorcié. Él trabajaba como motorista de camión, siempre viajando, lo que ahora entiendo que le daba muchas oportunidades. Después de mi divorcio, encontré paz jugando dominó en el parque, cuidando mi jardín y conversando en la plaza con otros jubilados. Pero hay personas en mi vida que debo presentarles porque son parte fundamental de lo que voy a contarles. Mi hijo Eduardo, de 45 años, siempre fue muy apegado a su abuela, mi madre Esperanza, de 89 años, una mujer que siempre admiré por su fortaleza. Mi nuera Carmen, esposa de Eduardo, quien siempre notaba cosas extrañas pero nunca se atrevía a decir nada directamente. Mis nietos gemelos, Roberto y Miguel, de 20 años, que adoraban visitar a su bisabuela cada fin de semana. Mi hermana Dolores, que vive en la casa de al lado y que últimamente me miraba con una extraña compasión que no entendía. Y mi compadre Aurelio, vecino de toda la vida, quien un día me hizo un comentario que no supe interpretar hasta que fue demasiado tarde. Durante años pensé que conocía a mi familia perfectamente, que los secretos no existían entre nosotros, pero lo que descubrí hace 3 meses sobre Javier y mi propia madre me llevó al borde de la locura. Aún recuerdo el olor del café de olla que preparaba cada mañana en nuestra cocina de Tlaquepaque, ese aroma dulce y especiado que se mezclaba con el sonido de las tortillas calientes sobre el comal. Mi casa siempre había sido mi refugio, el lugar donde cada rincón guardaba recuerdos felices de una vida que creía plena y bendecida. Javier llegaba del trabajo como motorista de camión cada tarde, con esa sonrisa cansada pero satisfecha del hombre que ha cumplido con su deber. Sus manos callosas me acariciaban el rostro mientras me contaba sobre las carreteras que había recorrido durante el día. Mi Rocío querida, me decía siempre, no hay lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí contigo. Y yo le creía, por supuesto que le creía. Eduardo, mi hijo mayor, venía a visitarnos cada domingo con Carmen y mis 2 nietos, Roberto y Miguel. La mesa se llenaba de risas y el patio resonaba con los gritos de alegría de los pequeños, jugando entre las macetas de geranios que cuidaba con tanto esmero. Carmen me ayudaba a servir el mole que preparaba desde el sábado, y sus ojos brillaban cuando me pedía la receta secreta de mi abuela.
Pero quien realmente iluminaba esos encuentros familiares era mi madre, Esperanza. A sus 85 años conservaba esa elegancia natural que siempre admiré, su cabello plateado perfectamente peinado, su voz suave pero firme cuando contaba historias de su juventud, la forma en que Javier la trataba con tanto respeto y cariño. «¡Qué suerte tienes, mija!», me decían las vecinas, de tener un esposo que adora a tu madre como si fuera la suya propia. Durante las tardes, cuando el calor de Guadalajara se volvía insoportable, mi madre se sentaba en la mecedora del corredor mientras yo le llevaba agua fresca de Jamaica. Hablábamos de todo, de los nietos, de las telenovelas, de los chismes del barrio. Sus consejos siempre habían sido mi brújula, su aprobación mi mayor tesoro. Mi compadre Aurelio solía decirnos que éramos la familia perfecta de la colonia. «Rocío, tú tienes todo lo que una mujer puede desear», me repetía cada vez que nos encontrábamos en la tienda. Y tenía razón, o al menos eso pensaba entonces. Cada noche, mientras escuchaba la respiración pausada de Javier a mi lado y veía la luz de la luna filtrarse por las cortinas bordadas que mi madre me había regalado, sentía una paz profunda. Esta era mi vida, construida con amor y paciencia durante décadas, pero había algo en el aire de esos últimos meses, una sensación extraña que no lograba identificar. Pequeños detalles que mi mente prefería ignorar, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación, miradas que creía entender pero que ahora sé que nunca comprendí realmente. ¿Cómo podía sospechar que mi mundo perfecto era solo una ilusión? Ahora que había visto la verdadera naturaleza de quienes más amaba, necesitaba recordar cómo habían llegado a ocupar ese lugar privilegiado en mi corazón. Durante tantos años, mi mundo había girado en torno a 3 pilares fundamentales que consideraba inquebrantables. Javier había llegado a mi vida cuando yo tenía apenas 22 años, con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación y esas manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Como motorista de camión, recorría las carreteras de Jalisco llevando mercancía de un lado al otro, siempre regresando a casa con historias de sus viajes y pequeños regalos que compraba en los pueblos. El aroma de su loción después de afeitar se mezclaba con el olor a diésel que siempre traía impregnado en la ropa, una combinación que llegué a asociar con seguridad y estabilidad. «Rocío, mi amor, tú eres mi puerto seguro», me decía cada vez que regresaba de sus largos viajes, abrazándome en la cocina mientras yo preparaba sus comidas favoritas. Sus besos sabían a café fuerte y a las tortillas que compraba en las paradas de camioneros. Durante 48 años de matrimonio, había sido el hombre en quien podía confiar ciegamente, el padre dedicado que nunca faltó a una graduación de Eduardo, el esposo que trabajaba incansablemente para que nunca nos faltara nada. Mi madre Esperanza, por su parte, había sido mi ancla emocional desde que enviudó cuando yo tenía 30 años. Se mudó a nuestra casa en Tlaquepaque y se convirtió en la abuela perfecta que horneaba pan dulce todos los domingos, llenando la casa con el aroma de canela y azúcar. Sus manos suaves, siempre tibias, me consolaban en los momentos difíciles mientras susurraba palabras de sabiduría que parecían sanar cualquier herida del alma. «Mija, la familia es lo único que importa en esta vida», repetía mientras tejía suéteres para mis nietos Roberto y Miguel, sus agujas creando un ritmo hipnótico que me tranquilizaba. Su voz melodiosa narraba historias de nuestra familia, mientras preparábamos tamales en las fiestas navideñas, sus ojos brillando con el amor incondicional que siempre pensé que me profesaba. Eduardo, mi hijo mayor, había sido el puente perfecto entre estas dos generaciones. Trabajador como su padre, cariñoso como su abuela, había elegido vivir cerca de nosotros después de casarse con Carmen. Los domingos se convertían en celebraciones familiares, donde el comedor se llenaba de risas, donde los nietos corrían entre nuestras piernas mientras Javier les contaba cuentos de aventuras en carretera y Esperanza les enseñaba canciones tradicionales, esa armonía familiar que creía tan sólida como las piedras de nuestra casa colonial, esa confianza que depositaba sin cuestionamientos en quienes consideraba mis seres más queridos, ahora se revelaba como una mentira cuidadosamente construida. Sin embargo, la verdad a menudo se esconde detrás de la confianza. En Tlaquepaque,
Durante los años 70, las calles empedradas y el aroma constante de barro cocido en los talleres artesanales marcaban el ritmo de nuestras vidas. El sonido matutino de las campanas de la parroquia nos despertaba cada día a las 6 en punto, recordándonos cuál era nuestro lugar en el mundo. Las mujeres preparábamos el desayuno antes del amanecer, planchábamos las camisas de nuestros esposos con almidón casero y manteníamos la casa impecable como si fuera un altar sagrado. Mi madre, Esperanza, había sido mi ejemplo a seguir desde pequeña. La observaba doblar la ropa con precisión militar, servir la comida caliente exactamente cuando mi padre llegaba del trabajo y nunca, jamás, levantar la voz o cuestionar una decisión masculina. Una mujer respetable mantiene la armonía del hogar, me decía mientras me enseñaba a preparar las tortillas perfectamente redondas. El secreto de un matrimonio duradero está en la obediencia y la discreción. En nuestro barrio, las comadres se reunían en los portales durante las tardes para bordar y comentar la vida ajena. Sus voces susurrantes creaban una sinfonía de secretos compartidos y juicios velados. «Mira a doña Carmen», murmuraban. «Su marido anda con otra y ella como si nada». El chisme era moneda corriente, pero la fachada de felicidad familiar era intocable. Mantener las apariencias valía más que la verdad. Hay traiciones tan profundas que destrozan no solo el corazón, sino el alma misma, especialmente cuando vienen de las dos personas que más amabas en este mundo. Hola, mis queridos. Aquí es Rocío Herrera con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en Tlaquepaque, aquí en Guadalajara, México. Las mujeres mexicanas de nuestra región hemos vivido situaciones muy difíciles, pero siempre con una gran fortaleza que nos viene desde nuestras raíces más profundas. Antes de contarles mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez descubrieron que las personas en las que más confiaban los traicionaban juntas? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también viviste una traición que cambió tu mundo para siempre. Formamos una gran familia aquí donde podemos sanar juntas. Nací en 1955, cuando las mujeres éramos educadas para ser esposas obedientes y madres abnegadas. Crecí en una casa de adobe con techo de tejas rojas, donde siempre había gallinas corriendo por el patio y ese aroma delicioso a pan recién horneado que mi madre preparaba cada mañana. Mi padre era carpintero y mi madre costureira, trabajadores honestos que nos enseñaron valores que creí inquebrantables. Estuve casada con Javier Ramírez durante 35 largos años, hasta que hace 5 años descubrí su traición con una mujer más joven y me divorcié. Él trabajaba como motorista de camión, siempre viajando, lo que ahora entiendo que le daba muchas oportunidades. Después de mi divorcio, encontré paz jugando dominó en el parque, cuidando mi jardín y conversando en la plaza con otros jubilados. Pero hay personas en mi vida que debo presentarles porque son parte fundamental de lo que voy a contarles. Mi hijo Eduardo, de 45 años, siempre fue muy apegado a su abuela, mi madre Esperanza, de 89 años, una mujer que siempre admiré por su fortaleza. Mi nuera Carmen, esposa de Eduardo, quien siempre notaba cosas extrañas pero nunca se atrevía a decir nada directamente. Mis nietos gemelos, Roberto y Miguel, de 20 años, que adoraban visitar a su bisabuela cada fin de semana. Mi hermana Dolores, que vive en la casa de al lado y que últimamente me miraba con una extraña compasión que no entendía. Y mi compadre Aurelio, vecino de toda la vida, quien un día me hizo un comentario que no supe interpretar hasta que fue demasiado tarde. Durante años pensé que conocía a mi familia perfectamente, que los secretos no existían entre nosotros, pero lo que descubrí hace 3 meses sobre Javier y mi propia madre me llevó al borde de la locura. Aún recuerdo el olor del café de olla que preparaba cada mañana en nuestra cocina de Tlaquepaque, ese aroma dulce y especiado que se mezclaba con el sonido de las tortillas calientes sobre el comal. Mi casa siempre había sido mi refugio, el lugar donde cada rincón guardaba recuerdos felices de una vida que creía plena y bendecida. Javier llegaba del trabajo como motorista de camión cada tarde, con esa sonrisa cansada pero satisfecha del hombre que ha cumplido con su deber.
Sus manos callosas me acariciaban el rostro mientras me contaba sobre las carreteras que había recorrido durante el día. Mi Rocío querida, me decía siempre, no hay lugar en el mundo donde prefiera estar que aquí contigo. Y yo le creía, por supuesto que le creía. Eduardo, mi hijo mayor, venía a visitarnos cada domingo con Carmen y mis 2 nietos, Roberto y Miguel. La mesa se llenaba de risas y el patio resonaba con los gritos de alegría de los pequeños, jugando entre las macetas de geranios que cuidaba con tanto esmero. Carmen me ayudaba a servir el mole que preparaba desde el sábado, y sus ojos brillaban cuando me pedía la receta secreta de mi abuela. Pero quien realmente iluminaba esos encuentros familiares era mi madre, Esperanza. A sus 85 años conservaba esa elegancia natural que siempre admiré, su cabello plateado perfectamente peinado, su voz suave pero firme cuando contaba historias de su juventud, la forma en que Javier la trataba con tanto respeto y cariño. «¡Qué suerte tienes, mija!», me decían las vecinas, de tener un esposo que adora a tu madre como si fuera la suya propia. Durante las tardes, cuando el calor de Guadalajara se volvía insoportable, mi madre se sentaba en la mecedora del corredor mientras yo le llevaba agua fresca de Jamaica. Hablábamos de todo, de los nietos, de las telenovelas, de los chismes del barrio. Sus consejos siempre habían sido mi brújula, su aprobación mi mayor tesoro. Mi compadre Aurelio solía decirnos que éramos la familia perfecta de la colonia. «Rocío, tú tienes todo lo que una mujer puede desear», me repetía cada vez que nos encontrábamos en la tienda. Y tenía razón, o al menos eso pensaba entonces. Cada noche, mientras escuchaba la respiración pausada de Javier a mi lado y veía la luz de la luna filtrarse por las cortinas bordadas que mi madre me había regalado, sentía una paz profunda. Esta era mi vida, construida con amor y paciencia durante décadas, pero había algo en el aire de esos últimos meses, una sensación extraña que no lograba identificar. Pequeños detalles que mi mente prefería ignorar, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la habitación, miradas que creía entender pero que ahora sé que nunca comprendí realmente. ¿Cómo podía sospechar que mi mundo perfecto era solo una ilusión? Ahora que había visto la verdadera naturaleza de quienes más amaba, necesitaba recordar cómo habían llegado a ocupar ese lugar privilegiado en mi corazón. Durante tantos años, mi mundo había girado en torno a 3 pilares fundamentales que consideraba inquebrantables. Javier había llegado a mi vida cuando yo tenía apenas 22 años, con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación y esas manos callosas que hablaban de trabajo honesto. Como motorista de camión, recorría las carreteras de Jalisco llevando mercancía de un lado al otro, siempre regresando a casa con historias de sus viajes y pequeños regalos que compraba en los pueblos. El aroma de su loción después de afeitar se mezclaba con el olor a diésel que siempre traía impregnado en la ropa, una combinación que llegué a asociar con seguridad y estabilidad. «Rocío, mi amor, tú eres mi puerto seguro», me decía cada vez que regresaba de sus largos viajes, abrazándome en la cocina mientras yo preparaba sus comidas favoritas. Sus besos sabían a café fuerte y a las tortillas que compraba en las paradas de camioneros. Durante 48 años de matrimonio, había sido el hombre en quien podía confiar ciegamente, el padre dedicado que nunca faltó a una graduación de Eduardo, el esposo que trabajaba incansablemente para que nunca nos faltara nada. Mi madre Esperanza, por su parte, había sido mi ancla emocional desde que enviudó cuando yo tenía 30 años. Se mudó a nuestra casa en Tlaquepaque y se convirtió en la abuela perfecta que horneaba pan dulce todos los domingos, llenando la casa con el aroma de canela y azúcar. Sus manos suaves, siempre tibias, me consolaban en los momentos difíciles mientras susurraba palabras de sabiduría que parecían sanar cualquier herida del alma. «Mija, la familia es lo único que importa en esta vida», repetía mientras tejía suéteres para mis nietos Roberto y Miguel, sus agujas creando un ritmo hipnótico que me tranquilizaba. Su voz melodiosa narraba historias de nuestra familia mientras preparábamos tamales en las fiestas navideñas, sus ojos brillando con el amor incondicional que siempre pensé que me profesaba. Eduardo, mi hijo mayor, había sido el puente perfecto entre estas 2 generaciones. Trabajador como su padre, cariñoso como su abuela,
había elegido vivir cerca de nosotros después de casarse con Carmen. Los domingos se convertían en celebraciones familiares, donde el comedor se llenaba de risas, donde los nietos corrían entre nuestras piernas mientras Javier les contaba cuentos de aventuras en carretera y Esperanza les enseñaba canciones tradicionales, esa armonía familiar que creía tan sólida como las piedras de nuestra casa colonial, esa confianza que depositaba sin cuestionamientos en quienes consideraba mis seres más queridos, ahora se revelaba como una mentira cuidadosamente construida. Sin embargo, la verdad a menudo se esconde detrás de la confianza. En Tlaquepaque, durante los años 70, las calles empedradas y el aroma constante de barro cocido en los talleres artesanales marcaban el ritmo de nuestras vidas. El sonido matutino de las campanas de la parroquia nos despertaba cada día a las 6 en punto, recordándonos cuál era nuestro lugar en el mundo. Las mujeres preparábamos el desayuno antes del amanecer, planchábamos las camisas de nuestros esposos con almidón casero y manteníamos la casa impecable como si fuera un altar sagrado. Mi madre, Esperanza, había sido mi ejemplo a seguir desde pequeña. La observaba doblar la ropa con precisión militar, servir la comida caliente exactamente cuando mi padre llegaba del trabajo y nunca, jamás, levantar la voz o cuestionar una decisión masculina. Una mujer respetable mantiene la armonía del hogar, me decía mientras me enseñaba a preparar las tortillas perfectamente redondas. El secreto de un matrimonio duradero está en la obediencia y la discreción. En nuestro barrio, las comadres se reunían en los portales durante las tardes para bordar y comentar la vida ajena. Sus voces susurrantes creaban una sinfonía de secretos compartidos y juicios velados. «Mira a doña Carmen», murmuraban. «Su marido anda con otra y ella como si nada». El chisme era moneda corriente, pero la fachada de felicidad familiar era intocable. Mantener las apariencias valía más que la verdad. Javier tenía sus brazos alrededor de la cintura de mi madre, Esperanza. Ella, con sus 75 años, se veía pequeña y frágil entre los brazos de mi esposo, pero había algo en su postura que no era maternal ni inocente. Sus manos acariciaban el rostro de Javier con una ternura que me heló la sangre. Escuché fragmentos de su conversación. «Ya no puedo seguir mintiendo», decía ella con voz temblorosa. «Rocío no se merece esto, pero tampoco puedo vivir sin ti». El mundo se detuvo. El zumbido de las cigarras del jardín se volvió ensordecedor. Mis piernas temblaron y tuve que sostenerme del marco de la ventana para no caer. La canasta de mimbre que cargaba en la otra mano se deslizó hasta el suelo, derramando los jitomates que rodaron por el piso de la cocina, con un sonido sordo que resonó como martillazos en mi pecho. La imagen quedó grabada en mi retina como una fotografía maldita. Mi esposo de tantos años y mi propia madre, la mujer que me había dado la vida, compartiendo caricias que me pertenecían a mí. El olor a jazmín del patio, que antes me tranquilizaba, ahora me daba náuseas. Ahora, ¿qué hará Rocío con esta terrible verdad? Después de aquel día, mi mundo se desplomó como una casa de naipes bajo una tormenta. Cada objeto en mi hogar, cada rincón donde había construido una vida durante tantos años, ahora me susurraba mentiras. El sillón donde Javier se sentaba por las tardes a ver sus programas de deportes se había convertido en el trono de un extraño. La mesa del comedor donde compartimos miles de cenas ahora parecía un escenario donde dos actores habían representado una obra falsa durante décadas. Me desperté esa mañana, con el sabor amargo de la traición pegado al paladar, como si hubiera masticado cenizas toda la noche. El café que preparé automáticamente se enfrió en mis manos temblorosas mientras observaba la fotografía de nuestra boda colgada en la pared de la cocina. Esa mujer sonriente del vestido blanco me miraba desde el pasado, con una ingenuidad que ahora me parecía patética. ¿Cómo pude ser tan ciega? Los recuerdos que antes me consolaban se habían envenenado. Cada «te amo» que Javier me había susurrado al oído durante todos estos años se desvanecía como humo, revelándose como palabras vacías pronunciadas por un hombre que ya tenía el corazón en otro lugar. Y no cualquier lugar, sino en los brazos de mi propia madre, Esperanza. La mujer que me dio la vida ahora se la había arrebatado a mi matrimonio. Caminé por la casa como un fantasma, tocando las paredes que ya no me pertenecían.
El olor a café mezclado con el aroma de las flores de bugambilia del patio me mareaba. Todo lo familiar se había vuelto extraño, como si hubiera despertado en la casa de otra persona. Los ruidos del vecindario de Tlaquepaque que siempre me tranquilizaron ahora sonaban distantes y ajenos. Eduardo llegó en la tarde con sus hijos, Roberto y Miguel, como cada domingo. Pero cuando los vi jugar en el patio donde su abuelo solía enseñarles a arreglar bicicletas, sentí una punzada de culpa atravesarme el pecho. ¿Cómo les explicaría que el hombre que admiraban había destruido todo? ¿Cómo podría mirarlos a los ojos sabiendo que su mundo también estaba construido sobre una mentira? Y en este nuevo mundo de traiciones, otros comienzan a ser afectados. La búsqueda de respuestas me llevó a lugares donde nunca pensé que tendría que pisar. Después de días de cargar sola con esta pesadilla, decidí hablar con mi comadre Dolores, quien había sido testigo de tantos momentos de mi matrimonio. Necesitaba confirmar si mis sospechas tenían fundamento o si realmente me estaba volviendo loca, como parecían sugerir las miradas esquivas de todos a mi alrededor. Dolores me recibió en su cocina con el mismo café de olla que habíamos compartido durante décadas. El aroma a canela y piloncillo que antes me consolaba, ahora me parecía amargo. Sus manos temblaron ligeramente cuando le conté lo que había visto aquella tarde maldita. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. «Rocío, mi hija», me dijo finalmente, evitando mi mirada. Yo también he visto cosas que no debería haber visto. Su voz se quebró al contarme que su propio esposo la había engañado con su cuñada durante años, justo bajo su propio techo, en las reuniones familiares donde ella preparaba la comida mientras ellos se escabullían al cuarto de atrás. Las lágrimas corrieron por mis mejillas al escuchar cómo los domingos familiares que recordaba con tanto cariño habían sido escenario de traiciones silenciosas. Dolores me confesó que había guardado silencio para proteger a los nietos, para mantener unida la familia, para no ser señalada como la loca que inventaba historias. Esa misma tarde, decidí hablar con otras comadres del barrio. Una por una, las historias comenzaron a salir como agua de un dique roto. La señora Carmen me contó entre sollozos cómo descubrió que su hermana y su esposo tenían encuentros en el taller mecánico mientras ella cuidaba a los hijos de ambas. María Elena me reveló que su propio padre había mantenido una relación con su madrina durante toda su infancia y que su madre había muerto sin saber la verdad. Cada relato era como un espejo roto de mi propia realidad. Todas habíamos sido las últimas en enterarnos, las que confiábamos ciegamente mientras nuestros seres queridos nos apuñalaban por la espalda. El patrón era escalofriante. Siempre eran las personas más cercanas, aquellas a quienes jamás sospecharíamos, las que causaban el daño más profundo. La sensación de estar volviéndome loca se transformó en algo peor. La certeza de que vivía en un mundo donde las traiciones más crueles ocurrían en silencio, protegidas por el miedo al qué dirán y la vergüenza de las víctimas. Mi dolor ya no era único. Era parte de una red de sufrimiento silencioso que se extendía por todo mi entorno, pero aún quedaban secretos, esenciales por develar. Con ese conocimiento devastador sobre la traición silenciosa que se extendía por mi entorno, decidí enfocar toda mi atención en desentrañar cada hilo de la mentira que habían tejido Javier y mi madre durante tanto tiempo. Ya no era solo una sospecha que me carcomía por dentro. Ahora era una investigación que necesitaba completar para poder entender la magnitud de lo que había vivido sin saberlo. Comencé por revisar cada rincón de mi propia casa con ojos nuevos. Los cajones de Javier, que antes respetaba como territorio privado, ahora los escudriñé sin pudor. Entre facturas viejas y papeles de trabajo, encontré algo que me heló la sangre. Pequeñas notas manuscritas con la letra de mi madre. «Te espero como siempre», decía una. «Rocío salió temprano hoy», advertía otra. El papel amarillento y arrugado me habló de años de comunicación secreta, de una complicidad que había florecido bajo mi propio techo. Mi mente empezó a reconstruir escenas cotidianas que ahora adquirían un significado siniestro. Recordé todas esas tardes cuando mi madre insistía en quedarse sola en casa mientras yo iba al mercado. «No te preocupes, mija, yo me quedo haciendo compañía a Javier», me decía con esa sonrisa que ahora se me antojaba llena de malicia.
El sonido de sus risas desde la cocina, que antes me parecía armonioso, ahora resonaba en mi memoria como la banda sonora de mi propia humillación. Revisé el teléfono fijo y encontré números marcados repetidamente a la casa de mi madre, en horarios cuando se suponía que Javier estaba trabajando. Las llamadas duraban 20-30 minutos. ¿De qué tanto hablaban? La respuesta me revolvía el estómago. Busqué más evidencias y las encontré. Recibos de pequeños regalos, flores que él decía haber comprado para mí pero que yo nunca recibí, dulces que reconocí como los favoritos de mi madre. Cada descubrimiento era como arrancarme una venda de los ojos que había llevado puesta durante años. Me senté en el borde de mi cama, rodeada de papeles y evidencias, sintiendo cómo mi mundo se desplomaba pedazo a pedazo. No era solo la traición, era darme cuenta de que había sido ciega, ingenua, una tonta viviendo en su propia casa como extraña, en su propia vida. El peso de todas estas revelaciones me empujaba hacia un abismo emocional del cual no sabía si podría salir. Me levanté esa mañana decidida a fingir que todo seguía igual. Si no hablaba de ello, si no lo pensaba, quizás podría desaparecer como una pesadilla que se desvanece con la luz del día. Preparé el desayuno con movimientos mecánicos, concentrándome en cada tarea doméstica como si fuera lo más importante del mundo. «Buenos días, mi amor», me saludó Javier cuando bajó, y yo respondí con una sonrisa forzada que me dolía en los músculos de la cara. Observé cada gesto suyo buscando señales de normalidad, aferrándome a la esperanza de que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Cuando me besó la frente antes de irse al trabajo, cerré los ojos e intenté sentir el mismo calor de siempre. Llamé a mi comadre para invitarla a tomar café. Necesitaba llenar la casa de voces que ahogaran mis pensamientos. Saqué mi mejor vajilla, preparé empanadas y actué como la perfecta anfitriona que había sido durante décadas. Pero cada vez que mi madre aparecía en mis recuerdos, su voz en esa habitación, tuve que excusarme al baño para respirar profundamente. Eduardo y Carmen vinieron por la tarde con Roberto y Miguel. Ver a mis nietos correr por la casa me tranquilizó momentáneamente. Les preparé chocolate caliente y les conté cuentos, refugiándome en esa rutina maternal que conocía tan bien. Cuando Carmen me preguntó si me encontraba bien, porque notaba ojeras en mi rostro, mentí sin pestañear. Solo un poco cansada, hija. Ya sabes cómo es a mi edad. Por las noches, cuando Javier llegaba del trabajo, yo ya tenía la cena lista y conversación preparada sobre cualquier tema, menos el que me carcomía por dentro. Hablábamos del clima, de los vecinos, de los programas de televisión. Él parecía relajado, incluso cariñoso, y yo me convencía de que había malinterpretado todo aquello. Pero las señales estaban ahí, esperando a que las reconociera. La forma en que desviaba la mirada cuando mencionaba a mi madre. Sus salidas cada vez más frecuentes los fines de semana. El perfume dulce que a veces traía impregnado en sus camisas. Mi corazón sabía la verdad, mientras mi mente se esforzaba por negarla. Una tarde, mientras organizaba el armario, encontré una camisa suya arrugada con una mancha de labial rosado. Mi madre siempre había preferido ese tono. El frasco de perfume cayó de mis manos temblorosas y se hizo pedazos contra el suelo, llenando el cuarto de un aroma que ahora me resultaba nauseabundo. Pero, ¿por cuánto tiempo podría Rocío mantenerse alejada de la verdad? Me quedé ahí sentada durante horas, mirando a través de la ventana de mi pequeña casa en Tlaquepaque, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el patio de cemento agrietado. El aire olía a tierra húmeda después de la lluvia matutina, pero por primera vez en semanas no me consolaba ese aroma familiar. Algo dentro de mí se había quebrado definitivamente, como cuando se rompe un plato de porcelana, y ya no hay manera de repararlo sin que se noten las grietas. La verdad cayó sobre mí con la fuerza de un rayo que ilumina todo lo que habías preferido no ver. Ya no podía seguir engañándome. Javier, mi esposo de tantos años, el hombre que había compartido mi cama y mis sueños, había cruzado la línea más sagrada que existe. Pero lo que me destrozaba el alma era que la había cruzado con ella, con Esperanza, mi propia madre. El dolor era físico, como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo estuvieran girando lentamente. Cada vez que recordaba las promesas que Javier me había hecho el día de nuestra boda, las palabras se convertían en cenizas en mi memoria. «Te seré fiel hasta que la muerte nos separe»,
había dicho, con esa sonrisa que antes me derretía el corazón. Mentiroso, maldito mentiroso. Y mi madre, Esperanza, la mujer que se suponía me había dado la vida y me protegería siempre. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo traicionar así la confianza de su propia hija? El sabor amargo de la decepción me llenaba la boca como si hubiera masticado hierbas podridas. Pero en medio de todo ese dolor desgarrador, algo más comenzó a encenderse dentro de mí. Una chispa pequeña pero feroz de determinación. No podía seguir viviendo en este infierno de negación y autocompasión. Ya había perdido demasiados días fingiendo que podía ignorar la realidad, esperando que el tiempo borrara lo que había visto con mis propios ojos. Me levanté del sillón con las piernas temblorosas, sintiendo cómo mis huesos protestaban después de horas sin moverme. Era hora de tomar el control de mi vida de una vez por todas. Esta aceptación dolorosa me estaba llevando hacia algo que cambiaría todo para siempre. La tensión que había estado acumulándose en mis músculos durante semanas finalmente encontraría su liberación. Ese sábado por la mañana, mientras preparaba café en la cocina, escuché a Eduardo hablando por teléfono en el patio. Sus palabras flotaron hasta mí como dagas envenenadas. Sí, papá dice que va a traer a su nueva novia a la comida familiar del domingo. Dice que ya es hora de que la conozcamos oficialmente. La taza se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo de azulejo. El café caliente se esparció como una mancha oscura a mis pies. Nueva novia. Mi mente se fragmentó en 1000 pedazos. Durante todos estos meses de sospechas, de miradas extrañas entre Javier y mi madre, de silencios incómodos, él había estado planeando esto. No solo me traicionaba con Esperanza, sino que tenía la audacia de querer presentarla formalmente a la familia, como si fuera una conquista legítima. El aroma del café derramado se mezcló con el olor a jazmín que entraba por la ventana, creando una combinación nauseabunda que me hizo tambalear. Me aferré al borde de la mesa, sintiendo cómo las venas de mis sienes pulsaban violentamente. Era como si todos los fragmentos de esta pesadilla finalmente estuvieran encajando en un cuadro completo y terrible. Carmen entró a la cocina en ese momento, alertada por el sonido de la taza rota. «Suegra, ¿está bien?» «Se ve muy pálida». Su voz llegaba como desde muy lejos, amortiguada por el rugido de sangre en mis oídos. No podía explicarle que el mundo que conocíamos estaba a punto de colapsar. Que mañana, en esa mesa familiar donde habíamos compartido tantos domingos tranquilos, se revelaría la traición más profunda que una mujer puede enfrentar. Mi propio esposo y mi propia madre, unidos en una farsa que me había convertido en una extraña en mi propia vida. «Necesito aire fresco», murmuré, saliendo al jardín donde las rosas que Esperanza había plantado me miraban como testigos silenciosos de su engaño. Cada pétalo rojo parecía burlarse de mi ingenuidad, de los años que había pasado confiando ciegamente en las dos personas que más amaba. El sol de Tlaquepaque caía implacable sobre mi rostro, pero sentía un frío mortal recorriéndome la espalda. Mañana sería el día. No había más tiempo para dudas o para seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Y ahora tendría que decidir si seguía escapando de la verdad o si finalmente la enfrentaba cara a cara. La decisión estaba tomada. Me levanté de la cama donde había pasado la noche dándole vueltas a todo lo que había descubierto, sintiendo cómo el colchón parecía más duro que nunca bajo mi espalda. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando Eduardo llegó esa mañana, como si hubiera intuido que lo necesitaba. «Mamá, tienes una cara», me dijo mientras se sentaba frente a mí en la mesa de la cocina. Sus ojos mostraban esa preocupación que solo un hijo puede tener por su madre. «Eduardo, necesito contarte algo», le dije sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. «Tu padre y tu abuela Esperanza». Vi cómo su rostro cambiaba gradualmente mientras le relataba todo lo que había visto, todo lo que había confirmado. El sonido de la cuchara cayendo al suelo resonó en el silencio que siguió a mi confesión. «No puede ser cierto, mamá», murmuró, pero en su voz ya no había certeza, solo el dolor de quien reconoce una verdad que preferiría negar. «Por eso necesito enfrentarlos, hijo. No puedo seguir viviendo con esto dentro». Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. El ruido del tráfico de Tlaquepaque entraba por el cristal,
mezclándose con el zumbido de los vecinos que comenzaban sus actividades matutinas. Cuando se volteó hacia mí, había determinación en su mirada. «Te voy a acompañar», me dijo con firmeza. «No, Eduardo. Esto lo tengo que hacer yo sola». Pasamos la siguiente hora ensayando las palabras que le diría a Javier. Una y otra vez repetía las frases en mi mente, imaginando su rostro cuando lo confrontara. ¿Negaría todo? ¿Se enojaría? ¿O simplemente confirmaría lo que ya sabía? El espejo del baño me devolvió la imagen de una mujer de 70 años que había envejecido décadas en pocos días. Pero también vi algo nuevo en mis ojos. Una determinación que no había sentido en años. Me apliqué un poco de rouge en las mejillas, no por vanidad, sino por dignidad. Si iba a enfrentar la traición más dolorosa de mi vida, lo haría con la frente en alto. El teléfono sonó 3 veces antes de que Javier contestara. Su voz sonaba igual que siempre, como si nada hubiera cambiado. «Javier, necesitamos hablar. Ven a casa esta tarde». Y en la confrontación, la definición de lealtades se tornaría evidente. La tarde llegó como una tormenta silenciosa. Preparé café en la cocina, mis manos temblando mientras el aroma llenaba el aire. Cada sonido me parecía amplificado. El borboteo de la cafetera, el tic-tac del reloj de pared, mis propios latidos. Dolores había llegado temprano y se sentó en el sofá, sus ojos reflejando una mezcla de apoyo y preocupación que me tranquilizaba. «Estoy contigo, hermana», me había susurrado al oído cuando la abracé en la puerta. Sus palabras fueron como un bálsamo en mi alma herida. Aurelio también estaba presente, sentado en el sillón junto a la ventana. Mi compadre había insistido en acompañarme cuando le conté por teléfono. Nadie debería enfrentar esto sola. Me había dicho con esa voz ronca que siempre me daba seguridad. El timbre sonó exactamente a las 4. Javier entró con pasos vacilantes, su rostro pálido y sudoroso. Detrás de él, Esperanza caminaba con esa altivez que ahora me resultaba repugnante. Mi propia madre, la mujer que me había dado la vida, entraba a mi casa como si nada hubiera pasado. «Rocío, mi hija, esto es un malentendido terrible», comenzó Esperanza con voz melosa, extendiendo sus brazos hacia mí. El olor de su perfume barato me revolvió el estómago. «No te acerques», le dije con una firmeza que me sorprendió. «Ya no eres mi madre. Una madre no hace lo que tú hiciste». Javier se removía nervioso cerca de la puerta, como si quisiera escapar. «Amor, podemos arreglarlo. Fue un momento de debilidad, nada más. Ella me sedujo cuando yo estaba confundido». La risa amarga que brotó de mi garganta resonó en toda la sala. «¿Un momento de debilidad? Los vi en nuestra propia cama». Esperanza entonces mostró su verdadero rostro. «Ay, Rocío, siempre fuiste tan dramática. Tu esposo necesitaba algo que tú no podías darle. Yo solo lo consolé». Dolores se puso de pie como un resorte. «¿Cómo te atreves? Eres una descarada, una mujer sin vergüenza». Aurelio también se levantó, su presencia imponente llenando el espacio. «Esto ya es suficiente. Rocío, estas 2 personas no merecen ni un minuto más de tu tiempo». En ese momento, mirando a mi hermana y mi compadre defendiéndome, y viendo las caras cínicas de Javier y Esperanza, entendí que mi vida se había dividido para siempre en 2 bandos irreconciliables. Y con todo revelado, el momento crítico estalla inminentemente. Javier tenía sus brazos alrededor de la cintura de mi madre, Esperanza. Ella, con sus 75 años, se veía pequeña y frágil entre los brazos de mi esposo, pero había algo en su postura que no era maternal ni inocente. Sus manos acariciaban el rostro de Javier con una ternura que me heló la sangre. Escuché fragmentos de su conversación. «Ya no puedo seguir mintiendo», decía ella con voz temblorosa. «Rocío no se merece esto, pero tampoco puedo vivir sin ti». El mundo se detuvo. El zumbido de las cigarras del jardín se volvió ensordecedor. Mis piernas temblaron y tuve que sostenerme del marco de la ventana para no caer. La canasta de mimbre que cargaba en la otra mano se deslizó hasta el suelo, derramando los jitomates que rodaron por el piso de la cocina, con un sonido sordo que resonó como martillazos en mi pecho. La imagen quedó grabada en mi retina como una fotografía maldita. Mi esposo de tantos años y mi propia madre, la mujer que me había dado la vida, compartiendo caricias que me pertenecían a mí. El olor a jazmín del patio,
que antes me tranquilizaba, ahora me daba náuseas. Ahora, ¿qué hará Rocío con esta terrible verdad? Después de aquel día, mi mundo se desplomó como una casa de naipes bajo una tormenta. Cada objeto en mi hogar, cada rincón donde había construido una vida durante tantos años, ahora me susurraba mentiras. El sillón donde Javier se sentaba por las tardes a ver sus programas de deportes se había convertido en el trono de un extraño. La mesa del comedor donde compartimos miles de cenas ahora parecía un escenario donde dos actores habían representado una obra falsa durante décadas. Me desperté esa mañana, con el sabor amargo de la traición pegado al paladar, como si hubiera masticado cenizas toda la noche. El café que preparé automáticamente se enfrió en mis manos temblorosas mientras observaba la fotografía de nuestra boda colgada en la pared de la cocina. Esa mujer sonriente del vestido blanco me miraba desde el pasado, con una ingenuidad que ahora me parecía patética. ¿Cómo pude ser tan ciega? Los recuerdos que antes me consolaban se habían envenenado. Cada «te amo» que Javier me había susurrado al oído durante todos estos años se desvanecía como humo, revelándose como palabras vacías pronunciadas por un hombre que ya tenía el corazón en otro lugar. Y no cualquier lugar, sino en los brazos de mi propia madre. Esperanza. La mujer que me dio la vida ahora se la había arrebatado a mi matrimonio. Caminé por la casa como un fantasma, tocando las paredes que ya no me pertenecían. El olor a café mezclado con el aroma de las flores de bugambilia del patio me mareaba. Todo lo familiar se había vuelto extraño, como si hubiera despertado en la casa de otra persona. Los ruidos del vecindario de Tlaquepaque que siempre me tranquilizaron ahora sonaban distantes y ajenos. Eduardo llegó en la tarde con sus hijos, Roberto y Miguel, como cada domingo. Pero cuando los vi jugar en el patio donde su abuelo solía enseñarles a arreglar bicicletas, sentí una punzada de culpa atravesarme el pecho. ¿Cómo les explicaría que el hombre que admiraban había destruido todo? ¿Cómo podría mirarlos a los ojos sabiendo que su mundo también estaba construido sobre una mentira? Y en este nuevo mundo de traiciones, otros comienzan a ser afectados. La búsqueda de respuestas me llevó a lugares donde nunca pensé que tendría que pisar. Después de días de cargar sola con esta pesadilla, decidí hablar con mi comadre Dolores, quien había sido testigo de tantos momentos de mi matrimonio. Necesitaba confirmar si mis sospechas tenían fundamento o si realmente me estaba volviendo loca como parecían sugerir las miradas esquivas de todos a mi alrededor. Dolores me recibió en su cocina con el mismo café de olla que habíamos compartido durante décadas. El aroma a canela y piloncillo que antes me consolaba, ahora me parecía amargo. Sus manos temblaron ligeramente cuando le conté lo que había visto aquella tarde maldita. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. «Rocío, mi hija», me dijo finalmente, evitando mi mirada. Yo también he visto cosas que no debería haber visto. Su voz se quebró al contarme que su propio esposo la había engañado con su cuñada durante años, justo bajo su propio techo, en las reuniones familiares donde ella preparaba la comida mientras ellos se escabullían, al cuarto de atrás. Las lágrimas corrieron por mis mejillas al escuchar cómo los domingos familiares que recordaba con tanto cariño habían sido escenario de traiciones silenciosas. Dolores me confesó que había guardado silencio para proteger a los nietos, para mantener unida la familia, para no ser señalada como la loca que inventaba historias. Esa misma tarde, decidí hablar con otras comadres del barrio. Una por una, las historias comenzaron a salir como agua de un dique roto. La señora Carmen me contó entre sollozos cómo descubrió que su hermana y su esposo tenían encuentros en el taller mecánico mientras ella cuidaba a los hijos de ambas. María Elena me reveló que su propio padre había mantenido una relación con su madrina durante toda su infancia y que su madre había muerto sin saber la verdad. Cada relato era como un espejo roto de mi propia realidad. Todas habíamos sido las últimas en enterarnos, las que confiábamos ciegamente mientras nuestros seres queridos nos apuñalaban por la espalda. El patrón era escalofriante. Siempre eran las personas más cercanas, aquellas a quienes jamás sospecharíamos, las que causaban el daño más profundo. La sensación de estar volviéndome loca se transformó en algo peor. La certeza de que vivía en un mundo donde las traiciones más crueles ocurrían en silencio,
protegidas por el miedo al qué dirán y la vergüenza de las víctimas. Mi dolor ya no era único. Era parte de una red de sufrimiento silencioso que se extendía por todo mi entorno, pero aún quedaban secretos, esenciales por develar. Con ese conocimiento devastador sobre la traición silenciosa que se extendía por mi entorno, decidí enfocar toda mi atención en desentrañar cada hilo de la mentira que habían tejido Javier y mi madre durante tanto tiempo. Ya no era solo una sospecha que me carcomía por dentro. Ahora era una investigación que necesitaba completar para poder entender la magnitud de lo que había vivido sin saberlo. Comencé por revisar cada rincón de mi propia casa con ojos nuevos. Los cajones de Javier, que antes respetaba como territorio privado, ahora los escudriñé sin pudor. Entre facturas viejas y papeles de trabajo, encontré algo que me heló la sangre. Pequeñas notas manuscritas con la letra de mi madre. «Te espero como siempre», decía una. «Rocío salió temprano hoy», advertía otra. El papel amarillento y arrugado me habló de años de comunicación secreta, de una complicidad que había florecido bajo mi propio techo. Mi mente empezó a reconstruir escenas cotidianas que ahora adquirían un significado siniestro. Recordé todas esas tardes cuando mi madre insistía en quedarse sola en casa mientras yo iba al mercado. «No te preocupes, mija, yo me quedo haciendo compañía a Javier», me decía con esa sonrisa que ahora se me antojaba llena de malicia. El sonido de sus risas desde la cocina, que antes me parecía armonioso, ahora resonaba en mi memoria como la banda sonora de mi propia humillación. Revisé el teléfono fijo y encontré números marcados repetidamente a la casa de mi madre, en horarios cuando se suponía que Javier estaba trabajando. Las llamadas duraban 20-30 minutos. ¿De qué tanto hablaban? La respuesta me revolvía el estómago. Busqué más evidencias y las encontré. Recibos de pequeños regalos, flores que él decía haber comprado para mí pero que yo nunca recibí, dulces que reconocí como los favoritos de mi madre. Cada descubrimiento era como arrancarme una venda de los ojos que había llevado puesta durante años. Me senté en el borde de mi cama, rodeada de papeles y evidencias, sintiendo cómo mi mundo se desplomaba pedazo a pedazo. No era solo la traición, era darme cuenta de que había sido ciega, ingenua, una tonta viviendo en su propia casa como extraña, en su propia vida. El peso de todas estas revelaciones me empujaba hacia un abismo emocional del cual no sabía si podría salir. Me levanté esa mañana decidida a fingir que todo seguía igual. Si no hablaba de ello, si no lo pensaba, quizás podría desaparecer como una pesadilla que se desvanece con la luz del día. Preparé el desayuno con movimientos mecánicos, concentrándome en cada tarea doméstica como si fuera lo más importante del mundo. «Buenos días, mi amor», me saludó Javier cuando bajó, y yo respondí con una sonrisa forzada que me dolía en los músculos de la cara. Observé cada gesto suyo buscando señales de normalidad, aferrándome a la esperanza de que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Cuando me besó la frente antes de irse al trabajo, cerré los ojos e intenté sentir el mismo calor de siempre. Llamé a mi comadre para invitarla a tomar café. Necesitaba llenar la casa de voces que ahogaran mis pensamientos. Saqué mi mejor vajilla, preparé empanadas y actué como la perfecta anfitriona que había sido durante décadas. Pero cada vez que mi madre aparecía en mis recuerdos, su voz en esa habitación, tuve que excusarme al baño para respirar profundamente. Eduardo y Carmen vinieron por la tarde con Roberto y Miguel. Ver a mis nietos correr por la casa me tranquilizó momentáneamente. Les preparé chocolate caliente y les conté cuentos, refugiándome en esa rutina maternal que conocía tan bien. Cuando Carmen me preguntó si me encontraba bien, porque notaba ojeras en mi rostro, mentí sin pestañear. «Solo un poco cansada, hija. Ya sabes cómo es a mi edad». Por las noches, cuando Javier llegaba del trabajo, yo ya tenía la cena lista y conversación preparada sobre cualquier tema, menos el que me carcomía por dentro. Hablábamos del clima, de los vecinos, de los programas de televisión. Él parecía relajado, incluso cariñoso, y yo me convencía de que había malinterpretado todo aquello. Los papeles de divorcio llegaron a mis manos como un regalo que llevaba años esperando. Firmé cada línea con una caligrafía firme, sin temblor alguno en mi mano. La mujer que había descubierto a su esposo en la cama con su propia madre ya no existía. En su lugar estaba yo, Rocío Herrera,
Una mujer de 70 años que había aprendido que el perdón no significa tolerar lo intolerable. Eduardo llegó esa tarde con una pequeña botella de tequila y una sonrisa orgullosa. «Mamá, hoy celebramos tu libertad», me dijo abrazándome fuerte. Carmen preparó mis enchiladas favoritas, esas que me recordaban a mi juventud en Tlaquepaque, cuando aún creía en los cuentos de hadas. El aroma del chile guajillo llenó mi cocina, mezclándose con el sonido de las risas de Roberto y Miguel, jugando en el patio. Mi compadre Aurelio llegó con su acordeón y tocó esas rancheras que me hacían llorar. Pero esta vez, las lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de liberación, no de dolor. «Rocío», me dijo mientras afinaba las cuerdas, «siempre supe que tenías el corazón más fuerte de toda Guadalajara». Su voz ronca me consoló como lo había hecho durante tantos años de amistad verdadera. Mi hermana Dolores me tomó las manos arrugadas y me miró directamente a los ojos. «Perdóname por no haber visto lo que estaba pasando», murmuró. «Una hermana debería proteger a su hermana». Le apreté las manos y sentí que nuestro vínculo, dañado por años de secretos, comenzaba a sanar. El perdón llegó naturalmente cuando entendí que ella también había sido víctima de las mentiras. Esa noche, mientras todos se marchaban y la casa quedaba en silencio, me senté en mi silla favorita y observé las fotos familiares que había decidido conservar. Guardé solo las que me mostraban rodeada de amor verdadero. Las demás, donde aparecían Javier y Esperanza, las había quemado días atrás en el patio trasero. El fuego se las llevó junto con el rencor que me había estado consumiendo. El amor que sentí por Javier durante décadas se había transformado en algo parecido a la indiferencia. Ya no me despertaba con rabia ni me dormía con lágrimas. Había aprendido que algunas traiciones son tan profundas que te liberan completamente de quien te las hizo. Mi corazón había encontrado espacio para algo mejor, amor propio. Un nuevo capítulo en mi vida estaba a la vista. Me senté en mi pequeño jardín esa tarde de octubre, envuelta en el rebozo que mi abuela me había tejido décadas atrás, contemplando las margaritas que había plantado después del divorcio. El aroma a jazmín flotaba en el aire tibio de Tlaquepaque, mezclándose con el sonido distante de las campanas de la parroquia. Era extraño pensar que aquella mujer que había descubierto a Javier con mi propia madre había llegado hasta aquí, hasta este momento de quietud absoluta. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran sin resistencia. La imagen de aquella noche terrible ya no me atravesaba el pecho como un puñal, sino que la observaba como quien mira una fotografía antigua. Había aprendido que el dolor, cuando se acepta completamente, puede convertirse en la materia prima de una fortaleza que jamás imaginé poseer. ¿Cómo pude sobrevivir a eso? Y me pregunté en voz alta, acariciando la tierra húmeda entre mis dedos. La respuesta llegó clara. No solo había sobrevivido, había florecido. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento en que creí que la locura me reclamaría, todo había servido para esculpir a esta mujer que ahora respiraba tranquila bajo el cielo de Guadalajara. El grupo de apoyo que había formado en la parroquia se había convertido en mi mayor orgullo. Cada jueves llegaban mujeres rotas, traicionadas, perdidas en laberintos de dolor que yo conocía íntimamente. Sus rostros reflejaban el mismo desconcierto que una vez vi en mi propio espejo. Cuando compartía mi historia, cuando les contaba cómo Esperanza y Javier habían destruido mi mundo, veía en sus ojos esa mezcla de horror y esperanza que solo puede entender quien ha caminado por el mismo infierno. La traición no define quiénes somos, les repetía cada semana. Define quiénes eran ellos. Esas palabras, nacidas de mis propias cicatrices, tenían el poder de plantar semillas de sanación en corazones devastados. Ahora, a los 70 años, había descubierto que mi verdadera misión no era solo sanar, sino convertirme en la voz de quienes aún permanecían mudas ante el dolor. Mi historia ya no me pertenecía solo a mí, pertenecía a cada mujer que necesitaba escuchar que era posible levantarse de las cenizas más profundas. Pero, ¿qué seguirá en el viaje de Rocío? Cada mañana me despierto en esta casa que ahora es verdaderamente mía, sin mentiras que la contaminen. El silencio ya no me aterra como antes. Se ha convertido en mi compañero de paz. Desde mi ventana observo el movimiento del barrio y siento una satisfacción profunda
al saber que mi historia ha tocado tantos corazones. Las mujeres del mercado me buscan para contarme sus propias batallas. «Doña Rocío», me dicen, «usted nos enseñó que se puede sobrevivir a lo imposible». Sus palabras son el bálsamo que sana definitivamente las heridas que Javier y mi madre dejaron. He comprendido que mi dolor se transformó en propósito. Eduardo viene cada domingo con Roberto y Miguel. Mis nietos corren por la casa llenándola de risas auténticas. Y mi hijo me abraza con una admiración que nunca había sentido antes. «Mamá, eres la mujer más valiente que conozco», me dijo la semana pasada. Carmen también me visita más seguido, trayéndome tamales caseros y confesándome que mi fortaleza la inspiró a enfrentar sus propios demonios matrimoniales. Hace unos días vi a Javier caminando solo por la calle principal. Se veía encorvado, con la mirada perdida de quien carga culpas que no puede soltar. Ya no siento rabia al verlo, solo una indiferencia liberadora. Su castigo es vivir sabiendo que perdió a la única mujer que lo amó verdaderamente por 30 años. De mi madre prefiero no hablar mucho. Sé por Dolores que vive recluida en su casa, rechazando las invitaciones familiares, cargando la vergüenza de su traición. La justicia divina se encargó mejor de lo que yo podría haber planeado. Mi compadre Aurelio me dice que soy ejemplo de renacimiento. A los 70 años descubrí que el amor propio no tiene edad, que la dignidad se construye con decisiones valientes y que las traiciones más dolorosas pueden convertirse en los impulsos más poderosos. Ahora comparto mi historia en el grupo de apoyo de la parroquia. Les digo a esas mujeres que lloran en silencio: el dolor no es permanente, pero la fortaleza que construyes al atravesarlo sí lo es. Quien te traiciona con tu propia sangre te está regalando, sin saberlo, la oportunidad de conocer tu verdadero poder. Si estás viviendo una traición que te parece insuperable, recuerda mis palabras. Tu historia no termina con el dolor que te causaron. Termina con la mujer extraordinaria en la que te convertiste después de sobrevivirlo.